Gracias por estar aquí, es un honor estar aquí nuevamente con ustedes. Espero que este curso, pues que es una novedad, les pueda servir de mucho, no de algo, de mucho. Y bueno, pues decía Winston Churchill en plena Segunda Guerra Mundial que no nos queda de otra más que ser optimistas. Y dentro de estos puntos podríamos decir que es la primera vez que ponemos a su alcance un tema relativamente novedoso. Y déjenles pongo en contexto, hace algunos años, o muchos años, que estudiaba en la universidad, era muy común en estos libros de porrúa de los que les llamaban las vacas sagradas, que tristemente la gran mayoría ya han fallecido, Burgoa, Arellano García y demás, pues sacaban esos formularios, esos mamotretos de 2000 hojas en donde venían pues los formularios de cómo hacer las demandas, y uno como pasante maltratado que tenía el síndrome del pasante maltratado, pues tenía que remitirse a los libros para saber cómo defenderse. Y eso que lo veíamos tan común, como decía por ahí una frase, éramos felices y no nos dábamos cuenta, porque los autores, de una forma muy desprendida, valga la expresión, pues nos ayudaban y nos brindaban esa ayuda intelectual de saber cómo defendernos, cómo promover, cómo hacer una simple promoción solicitando alguna situación al juez. Y eso desafortunadamente se ha perdido, lo vamos a retomar. Y uno de esos puntos precisamente en estos avisos parroquiales que estamos señalándoles es el hecho de compartir la experiencia de su servidor en 10 casos prácticos. Aquel que diga que ya no se puede, que todo está perdido, yo vengo a ofrecerles mi corazón. No, es una canción. Perdón, estoy romántico, es viernes. Pues sí se puede, la verdad es que hay medios de defensa que pues a veces se nos olvida, hay veces que se nos cierra el escenario, como aquellos que dicen, es que tengo un cliente en Cancún que pidió un permiso para una zona ecológica y demás en 2019 y dice, pues es que ya no me contestó y qué voy a hacer. Y el derecho de petición, señores, pues ahí está, ¿no? Juicio de amparo. Y hay que generar el acto, hay que provocar el acto. Bien decía el día de ayer, si no me equivoco, la ministra Piña, no muy querido en algún palacio donde está un rey, pues que para poder identificar en dónde están los actos de arbitrariedad, pues sí, hay que conocer la ley, ¿no? Como me decía un técnico, oye, primero conecta la computadora, pues me reclamas, pues sí. Paso número 1, estudiar y conocer los aspectos legales a fondo, después estudiar el caso y de ahí identificar en dónde están esas posibles inconsistencias. Aquí la gran ventaja que considero vamos a ofrecerles es saber exactamente, allanarles el camino y decirles en dónde están esos vicios, esas inconsistencias, qué es lo que determina la ley y que también hay que reconocerlo a partir de 2014, como lo hemos señalado en algunas otras ocasiones, la autoridad, y ustedes lo saben muy bien, le apostó, valga la expresión, a incrementar las facultades de gestión. Y sí, le ha dado tanto resultado que ha incrementado la recaudación. Ojalá ese incremento a la recaudación sirviera para mayor infraestructura, ¿verdad? Pero ese es otro tema que no me incumbe. Hay que ser un poco estoicos. Decía por ahí Séneca que lo que está a mi alcance, pues sí lo puedo modificar y cambiar. Lo que no está a mi alcance, pues quizá implique, como decía la Madre Teresa de Calcuta cuando le preguntaban de un político, decía, mire joven, la última vez que me preguntaron de un político se me murieron 10 viejitos. Entonces, mejor le ponemos la energía a lo que está a nuestro alcance y aquello que no podemos cambiar, pues vamos a dejarlo en otro escenario. Pues sean bienvenidos, muchas gracias, es un honor estar nuevamente con ustedes. Soy su servidor Juan Raúl López Villa y vamos a exponer más bien 10 casos prácticos y su defensa. Y déjenles comento, y va a sonar muy arrogante, pero dije, ¿y por qué no ponerlo en un librito? Y primero Dios, ya lo veremos retomando esta idea de estos formularios o de estos prontuarios que hacían estos autores, pues algunos, pues ya plasmarlo en un librito. Y la sorpresa que les tengo es que pues al acabar el curso les vamos a hacer llegar los no formularios, sino las demandas. ¿Qué les parece? Las demandas pues para que la tengan ahí a la mano, rompas en caso de incendio, ahí lo tienen a la mano. Y bueno, espero que no les llegue a necesitar, pero si lo llegan a necesitar, pues también les vamos a hacer llegar estos formatos de demanda. Que si bien es cierto, no hay un machote como tal, pues sí les sirve de modelo, de referencia para la defensa en caso de que sea menester utilizarlo. Bueno, pues ahora sí ya tenemos, íbamos a hablar de estados financieros, pero no era mi tema.
Y ahora sí vamos a hablar entonces de estos puntos. Bueno, en este cuadrito extraño que está allá arriba, pues ahí le pueden poner así como cuando van al restaurante y buscan el menú, no van a salir el desayuno, pero sí va a salir las redes sociales de su servidor y ahí me pueden localizar y estoy a sus órdenes. Y sí, no copié mi tesis, se los puedo apostar, entonces afortunadamente no se me dio, no había tanta computadora como ahora, entonces no copié nada. Y ahí están mis cédulas profesionales porque estamos en una época complicada, en una época donde hay una pandemia de mucho charlatán, de muchas personas que inventan cosas que no existen y que yo les llamo polímatas, como los asesores que tenían los reyes en la Edad Media, que sabían de todo y quizá esas personas sí lo sabían, pero el tema es que hoy por hoy pues hay pseudodoctores que se la saben de todas, pero se parten de la base de ser doctores honoris causa. Se ponen así con letras chiquitas, HC. ¿Y quién sabe qué es eso? Absceso honoris causa. Ah, entonces no es un grado académico. No, pues pagué un dinerito por el honoris causa. No, pues qué maravilla. Y desde ahí yo creo que hay una falta de ética. Entonces, pues ahí le pongo, no es, bueno, sí tengo un honoris causa, pero no viene al caso, ni sirven para nada, pero este sí es la cédula profesional, la pueden checar, no hay plagio, así que bueno, aclarar el punto, perdón. La compré en Santo Domingo, pero no le diga a nadie, por favor, porque si no... Y antes de continuar los avisos parroquiales, pues les comento que está por salir otro hijito. El parto ha sido un poco lento, pero finalmente feliz, porque ya está por salir, por nacer un hijito más que se llama Controversias Fiscales. Y es un libro en donde por primera vez se abordan pues temas vigentes de 2020, 21, 22 de las reformas al Código Fiscal, en donde sí ponemos el dedo en la llaga, donde hablamos de inconsistencias legales, como por ejemplo el tercero colaborador fiscal, como por ejemplo el embargo de cuentas de parte de la UIF y varios temas que abordamos en ese librito y que va a estar a su alcance ya en un mes, esperamos, y que lo estamos poniendo en preventa. Ha sido un parto largo, pero como alguien decía por ahí, decía un autor, dice, es que yo odio escribir. Oye, pero yo pensé que te apasionaba, sí, pero para llegar a lo que me apasiona tengo que hacer lo que odio, y lo que odio es escribir y pelearme con uno mismo. Y es cierto, a veces el tener la oportunidad de escribir pues lo deja en conflicto con uno mismo, pero la idea al final del día es mostrarles un análisis, todo un procedimiento. Yo soy muy visual y ya lo verán en los diagramas y con ello facilitarles información. Entonces pues ya les avisé del próximo nacimiento del chamaco, que lo estamos haciendo en preventa, además de algunos otros hijitos que ponemos a su disposición y que hoy los pusimos allá atrás por si alguien tiene a bien tener interés en algún librito. Pues bueno, sin tanto preámbulo, pues vamos al tema con los 10 casos prácticos. ¿Qué casos vamos a ver? Y más que el tema de la demanda, pues vamos a ver dónde están esas inconsistencias, si es viable o no lo que puede hacer a la autoridad, dónde están las inconsistencias. Decía en días pasados el magistrado Illescas, que es el presidente de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Buenos días, adelante por favor. Tuve la oportunidad de entrevistarlo y él me decía algo muy lógico, no porque esté en la ley quiere decir que esté conforme a derecho. Entonces hay que saber distinguir que por más que se lleven a cabo estas reformas, pues en algunas han sido hechas de un día para otro. Nos comentaba una senadora, no voy a decir que era del PAN porque van a decir, es que usted le va a tal partido, que tuve la oportunidad de conocer. Decía, de la Comisión de Asuntos Fiscales, imagínense qué vergüenza lo que me dijo, es que nos dan de un día para otro el dictamen y tenemos que estudiarlo. ¿Realmente ustedes creen que de un día para otro se puede hacer un estudio, un análisis fiscal de fondo? Pues no, desgraciadamente no. Y qué bueno que lo hagan así al vapor, porque gracias a eso tenemos la oportunidad de impugnarlo y estar aquí con ustedes. Y miren, ya tenemos pretexto para poder ponerles en la mesa en dónde están esas inconsistencias, por no decir incongruencias legales. Un ejemplo claro, que bueno, si nos da tiempo también lo veremos aquí, es el famoso tercero colaborador fiscal, que verdaderamente es una burla, porque bueno, no sé si es copiado del derecho del Che Guevara o de Cuba o de Venezuela, pero está condenado al fracaso. El tercero colaborador fiscal obtiene información indebida, ahora que está de moda, ya no se roba la información, ya no es hackeo, es información reservada, ¿no? Es información de la Autoridad de Seguridad Nacional, ahora le llaman, ¿no? Bueno, pero el tema es que ese tipo de situaciones pues dan lugar a que se pueda impugnar y les vamos a poner en la mesa dónde están los elementos, dónde están los precedentes, qué ha dicho la Corte al respecto y cuáles son esos elementos donde se contraponen con la Constitución y con las leyes federales. Y
De entrada, pues señalaríamos, así como algunos de los temas que vamos a ver, es impugnación del embargo de cuentas bancarias de nómina del contribuyente. Hay que referir que este curso está repartido en dos partes, porque es tanta la información que en viernes van a salir de malas y enojados y no quiero que salgan así que lo vamos a repartir en dos partes para pues difuminar esta información y que no sea tanta información de entrada. En ese contexto todos sabemos que la autoridad, adelantándome un poco al primer punto, tiene la facultad de embargar bienes. A últimas fechas ha incrementado, si no me equivoco, en 2022, esta facultad, incluso ahora por vía de internet ya se pueden embargar cuentas bancarias. Y como lo he dicho en varios cursos, bueno, pues a partir de que existe internet, el particular no solamente puede bajar aplicaciones, ver películas, conseguir novio, novio, esposo, esposa, ojalá se pudiera divorciar por vía electrónica, todavía no. Puede jugar, pero aparte también ya lo pueden auditar y lo pueden embargar, vean qué maravilla. Pero una cosa es lo que la autoridad considere como un medio de presión para el contribuyente y otra cosa es lo que está pegado a la legalidad. ¿Por qué la autoridad, a pesar de que es uno de los puntos 157 fracción décima del Código Fiscal prohibidos o prohibitivos, por qué lo sigue llevando a cabo? Y dirían ustedes, pues por presionar al contribuyente o por una mala práctica que no ha sido debidamente reglamentada a nivel operativo. Y esa segunda opción, que creo que es la viable, pues la autoridad casualmente la ha dejado, como decían los franceses, dejar pasar, dejar hacer, y no lo han regulado debidamente. En últimas fechas les comento, antes de continuar con el señalamiento de los temas que vamos a ver, a un cliente, bueno, me habló todo enojadísimo porque habíamos iniciado un medio de defensa. Y clásico que llega a suceder, ¿verdad? No hablo de nada en particular, en donde le pedimos la garantía, como ustedes bien saben, se tiene que otorgar una garantía, y el contribuyente, espérame, déjame ver, no tengo tiempo, déjame ver si hay una fianza, y entre que eran peras y manzanas, nunca dimos la garantía. Y así pasó año y medio, que lleva casi 2 años el asunto y todavía no se resuelve, la autoridad se acuerda y le embarga 5 millones de pesos, cuando lo que debía eran 500,000 pesos. Imagínense todas las alvaradeñas que no me dijo, bueno, no me ofendió, pero sí estaba muy molesto. Oye, ¿por qué llegamos a esto? Pues no le dije, pues porque tú no quisiste dar garantía. Lo ideal, fíjense, y así lo ha establecido la Corte, es que le diga uno a la autoridad, oye, me embargaste 10 veces más de lo que te debía, quédate con los 500,000 y libérame todo lo demás. De hecho, así lo establece el Código Fiscal, pero en la práctica la autoridad no lo lleva a cabo. ¿Qué es lo más práctico? Sustituir la garantía. Se ofreció una fianza. Decía, y lo digo con plena conocimiento de causa, un asesor, entre comillas, de este cliente, decía, yo te arreglo el asunto, pero es muy complicado, dame unos 4 meses. Y decía mi cliente, oye, en 4 meses no va a sobrevivir mi empresa, ninguna empresa sobrevive sin oxígeno 4 meses. No, es que es muy complicado. Óigame, no es muy complicado y déjame ver. Y bueno, este asunto, modestia aparte, se lo resolvimos en 3 días. ¿Y cuál es el punto? No me refiero a la estrellita de los 3 días, sino acercarse con la autoridad. Y bueno, pues hay varios niveles con la autoridad, pero sí hay que decirle, oye, pues aquí está la fianza. No, esa no sirve. ¿Por qué? Porque yo le sugiero que les pongan estos puntos para la póliza. Dámelos y se los doy a la fianzadora. Ese mismo día que me los dio, se los di a la fianzadora. Ese mismo día tenía la fianza. Al otro día nos aceptó la póliza, a los 2 días ya nos dio la notificación de ratificación de la comisión y en 1 semana se liberó la cuenta. Entonces sí se puede. Y volvemos al punto, entonces ¿por qué la autoridad le embargó tantas veces? ¿Por qué le congeló las cuentas? Me exhibió la autoridad el requerimiento y efectivamente era por 500,000 pesos, no por 5 millones. Lo que sucede, en pocas palabras, es que al día de hoy, y eso tristemente tiene muchos años, y la autoridad, quizá porque le conviene, yo no dije eso, pues lo sigue llevando a cabo, le notifica a la Comisión Nacional Bancaria y la Comisión al banco, y el banco embarga todas las cuentas del contribuyente. Y ojo, dentro de todas las cuentas se encuentran, por supuesto, las cuentas de nómina. Es decir, no hay un foco rojo de peligro, esa es cuenta persona, no, es de nómina, no. Y la autoridad embarga todas las cuentas. Es ahí donde está ese dilema, ese problema y que es ilegal. Sin embargo, ya lo veremos más adelante, queda incluso la posibilidad de que no solamente se liberen, por supuesto, las cuentas bancarias, sino que si la autoridad, fíjense lo que les voy a decir, si no lo lleva a cabo en tiempo,
la autoridad jurisdiccional, el juez, les va a solicitar si ustedes consideran y tienen a bien decidir o solicitarle al juez la remoción de ese funcionario público, a ese nivel. Entonces hay que empoderarnos, hay que retomar los elementos que establecen la ley en nuestro favor y hay que hacerlos valer, ¿correcto? Pero bueno, esa fue una adelantadita, una probadita de este tema. El siguiente, impugnación de embargo en cuentas bancarias por vía de buzón tributario. No porque venga en el buzón tributario quiere decir que está pegado a derecho. La regulación jurídica del embargo en general del procedimiento administrativo de ejecución, afortunadamente, sigue con la inercia de los embargos cuando se llevan a cabo en forma personal. Y afortunadamente el legislador pues, no ha tenido una exacta asesoría y sigue regulando el Código Fiscal el embargo en forma presencial. Quiere decir entonces que el embargo por vía electrónica pues no está lo suficientemente regulado y la autoridad los fundamentos que pone para estos efectos los hace de carácter personal y eso es lo que lo vuelve no solo ilegal, sino de carácter inconstitucional. ¿Dónde viene eso? En este curso y aquí lo vamos a ver. Impugnación de congelamiento de cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Cuántas veces hemos oído, desgraciadamente, que la Unidad de Inteligencia Financiera, que sí es un órgano necesario creado en nuestro país, acorde con los lineamientos que ha establecido la GAFI, que es la GAFI, el Grupo de Acción Financiera que a nivel internacional regula todo el tema de lavado de dinero, pues sí que se tiene que incorporar en nuestro país. Recuerden, por cierto, que la GAFI ha establecido 40 puntos que debemos de satisfacer todos los países que pertenecemos a la GAFI y que México le han aplaudido porque tan solo lleva 6 puntos. Válgame Dios, pero bueno, estamos en México lindo y querido. Y en ese contexto, la Unidad de Inteligencia Financiera puede embargarle cuentas al contribuyente, o peor aún, puede un funcionario público por vía, en forma pública, a través de medios públicos, decir a quienes les ha congelado las cuentas la UIF, y el debido proceso, pues ahí en la hamaca, en Acapulco, dormidito. Bueno, pues sí se puede impugnar también. Impugnación de revisiones profundas de fondo o revisiones del SAT. Estas revisiones profundas que se han pues maximizado, diríamos, a partir de la pandemia, pues ¿qué creen? Es una facultad de gestión, pero que la autoridad ha encontrado el caminito para, violentando el principio de seguridad jurídica, violentando el debido proceso, violentando los aspectos de convencionalidad, es decir, de derechos humanos, pues ha llevado a cabo la presión para los contribuyentes y con motivo de ella ha recaudado muchísimo. Pero la naturaleza de fondo teleológica, digamos, de las revisiones, entre comillas, profundas, ¿qué creen? Es ilegal, violenta hasta el mismo artículo 22, apartado B de la Constitución. Que, por cierto, dicho sea de paso, ya me van a corregir, parece que la autoridad ya le ha bajado como 3 rayitas, ya no lo ha hecho tan comúnmente, pero este invento que a alguien se le ocurrió de parte del SAT, pues sí, desafortunadamente violenta derechos fundamentales. El siguiente, impugnación del procedimiento de EDO, y diría yo también vamos a ver del EFO en 69. El hecho de que la autoridad haya implementado este procedimiento del 69 deja mucho que desear, pero no para la autoridad que ya nos tiene acostumbrados a ese tipo de irregularidades, sino más bien yo diría para el Poder Judicial. ¿Por qué el Poder Judicial se ha quedado callado ante tanta inconsistencia e irregularidad? Recuerden que a partir de 1994 México pertenece a la OCDE. De repente México ya entró a las grandes ligas y de un día para otro, pues México, los contribuyentes ya tenían que tener computadora, correo electrónico y todos estos datos que pide la autoridad, obviamente todo por internet. Yo comentaba en clase, en doctorado, pues que alrededor del 40% de los mexicanos en 2004 y en 2014 más bien ya tenían internet, y después me disculpé con mis alumnos porque no era el 23%, no era el 40%, era muchísimo más, el 45% de la población no tenían servicios de internet en 2014. ¿Por qué lo digo en 2014? Porque en 2014 se implementa el buzón tributario. Entonces México entra a quemarropa, valga la expresión, y los contribuyentes pues los obligan a cumplir con esta serie de requisitos. Y obviamente todo esto obedece a incorporarse a la OCDE, porque a partir de 2012 recordarán que la OCDE crea lo que le llaman las 15 acciones BEPS.
Sí, para contrarrestar el contrabando, la evasión fiscal, la defraudación fiscal, la simulación de operaciones. Y también hay que decirlo, pues que dentro de esta práctica común en México y en Brasil y en otras partes era el fútbol y la venta de facturas, ¿verdad? Y bueno, con ello, pues también hay que decir que el contribuyente era una blanca palomita, pero por unos pagaron muchos. Y esto fue a nivel global, no solamente fue en México, fue en Europa, fue en todas partes del mundo. Como dicen por ahí, en todas partes se cuecen habas, y fue en todas partes, en Suiza, en Alemania, en Italia. Se dieron casos incluso en el continente africano muy vistos, y pues la intención del legislador fue tratar de incorporar la acción 5 del BEPS incorporando en el 69, pero con ello atropellando una serie de inconsistencias, más bien atropellando a la Constitución y estableciendo una serie de inconsistencias que al día de hoy, fíjense, el EDO pues es el contribuyente más olvidado del Código Fiscal. Tan solo le dedica el legislador un parrafito, que es el 8º párrafo, y bueno, hay una serie, un catálogo de víboras, cucarachas y tepocatas que podemos encontrar en el artículo 8º, como decía Fox. Y en ese contexto es lo que vamos a ver, cómo se puede defender el EDO. Porque, perdón que lo señale de esa manera, hoy por hoy ha estado muy de moda el tema de hablar del famoso compliance, y parece que se ha magnificado muchísimo, y que sí, le doy la razón a muchos autores, pero resulta tristemente que por más que una empresa implemente el compliance, cumpla con todos los requisitos, pero no solamente compliance en materia fiscal, sino en materia laboral, penal, civil, mercantil, todas las que ustedes quieran, no se salva del 69B. Es como el COVID, ¿no? Pues nos cubrimos, nos vacunamos y de repente, oye, tengo una gripota, no, bueno, no vengas a trabajar y vete a cierto examen. Bueno, pues ya es igual. El 69B, los EDOs, pues podríamos decir que por más que tengan todos esos escenarios blindados, puede ser que no se salven. ¿Por qué? Porque tendrían entonces que estar checando a sus proveedores, a sus clientes, hasta de 5 años para atrás, a ver si no han sido publicados. Nada más como una simple referencia, nada más, ahí lo dejo en la mesa, como dice esos memes, ahí lo dejo y me iré despacio, tranquilamente. La Suprema Corte de Justicia es un EDO, por ejemplo. Y si la Suprema Corte de Justicia no se puede salvar, válgame Dios. Entonces sí, es un tema interesante. Sin embargo, particularmente en el EDO, pues tiene muchos elementos a salvarse para poder tener una buena defensa, y que afortunadamente la autoridad tuvo muy buena oportunidad en 2022 de reformar el 69 y no lo hizo para cumplir con aspectos de constitucionalidad que al día de hoy afortunadamente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa pues les ha dado la razón, y esas sentencias y esos precedentes los vamos a señalar aquí. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas? Aquellos que tengan insomnio, ¿todo bien? Dice, es que es viernes. Bueno, el siguiente, el 6º, impugnación de pruebas ofrecidas por el tercero colaborador fiscal, ya habíamos comentado. Ahora el tercero colaborador fiscal se convierte de hacker a colaborador ante la autoridad, y simplemente el 69B ni siquiera le pide al contribuyente, este tercero colaborador, que acredite que obtuvo esas pruebas de un tercero en forma legal. Es decir, basta y sobra con que le haga llegar a la autoridad parte de la contabilidad de un tercero para que con esto sea suficiente, ya sea para iniciar una carpeta de investigación o para iniciar el 69. Así de terrible. Es decir, la autoridad le pide, es como si un tercero le roba de su computadora la información confidencial de su contabilidad, y de repente lo tiene la autoridad. ¿Se vale? Bueno, pues eso en mi pueblo le llaman hacker, pero la autoridad lo legitima, ¿no? Es como si se legalizara y les abrieran la puerta a aquellos hackers o a aquellas personas que se robaran la información. Afortunadamente está tan mal hecho el 69, pues que es impugnable, y que hay elementos en materia penal para poder incluso hasta denunciar a este tercero. Y estoy refiriéndome a personas que, no me estoy refiriendo a defender a los factureros y demás. López Villa está defendiendo. No, espérenme, estoy refiriéndome a aquellas personas que de buena fe pues hayan actuado y que un tercero les haya robado su información. Además, fíjense, ¿qué información va a obtener la autoridad si realmente ya casi toda la información ya la tiene la autoridad? Ya tiene las declaraciones, los FDIs. Acuérdense de la fracción 6ª del artículo 2 de la Ley Federal de Derecho del Contribuyente, que el contribuyente no tiene por qué darle información con la que ya cuenta la autoridad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Papeles de trabajo, contratos, estados de cuenta bancarios. Está delicado, ¿no? Y por supuesto eso implica la comisión de un delito a nivel federal de parte de este tercero encubierto por el Estado, tercero colaborador fiscal. En ese tenor, impugnación de restricciones temporales, certificados sellos digitales.
Uno de los mecanismos que ha implementado la autoridad muy eficazmente y que por supuesto es violatorio de derechos fundamentales es esta medida restrictiva que se creó en 2020, que si se acuerdan estaba anteriormente o existía el 17H, que regulaba la cancelación de los certificados de sellos digitales, y que en diciembre de 2019 se emitió una tesis que decía, pues no procede la cancelación, primero darle vista al contribuyente, ¿cómo mato y después, primero mato y después viriguo? Primero darle la oportunidad que se defienda y después ya le cancelas. Y la autoridad tuvo bien pues darle la vuelta y crear entonces una simulación, una maquilladita de derechos humanos. Se creó el 17H bis, a través del cual se crearon alrededor de 300 causales, y con la reforma en 2022 se le aumentó como 30 más. Entonces, haciendo ese análisis exhaustivo de ociosidad intelectual de su servidor, pues encontramos alrededor de 330 causales, porque recordarán que una hipótesis nos lleva a un artículo y ese artículo a otro artículo y así sucesivamente. Incluso hay algunos puntos que se repiten, pero son alrededor de 330 causales, lo cual es verdaderamente excesivo. Si eso no es un exceso de regulación, por ahí decía Marco Aurelio que cuando un Estado tiene exceso de leyes, no necesariamente es Estado de Derecho. Y bueno, en ese contexto, pues tristemente para la autoridad, que bueno que esto es a nivel aquí entre nos, lo que sea de este curso se queda en este curso, que bueno que no se graba, y bueno, pues aquí veremos que efectivamente la restricción temporal de certificados de sellos digitales tiene un pequeño gran vicio que implica la inconstitucionalidad del mismo que se puede impugnar. Y esto es a efecto de que la autoridad, ¿para qué establece tantas restricciones o tantas causales? Sino para presionar al contribuyente y con ello le sirva de presión para que éste pueda pagar o regularizarse. Llega a tal nivel que el hecho de retrasarse un mes en las declaraciones, por cierto, es una causal para la restricción, pero sí, también hay que señalar que quizá en otro escenario, como comentaba en algún curso, quien carezca de activos, personal e infraestructura para aplicar todo eso es la autoridad. ¿Por qué? Porque el legislador lo llenó de leyes y bueno, pues vemos que cada vez la autoridad va reduciéndose en su número. En 2020 despidieron no sé cuántas personas de auditoría y bueno, pues les quedan las vías electrónicas, pero no porque haya 330 causales quiere decir que sea legal. Entonces esto es impugnable y hay aspectos que pues se tienen que defender y que los vamos a señalar aquí. Otro punto que vamos a ver, impugnación de requerimiento de información de contabilidad. Este es un tema bien bonito porque pues la Corte, como lo hemos señalado en varios cursos, establece una división elemental básica, así como las tablas de multiplicar, y dice, las autoridades fiscales solamente tienen dos facultades. Y van a decir, no es cierto, ahí está el Código Fiscal y el… No, espérenme tantito. Las facultades de gestión y las facultades de comprobación. Y a la autoridad le fascina mezclar las peras con las manzanas. Y en ese tenor, pues el artículo 42, todavía vergonzosamente vigente en nuestro país, pues le requiere información al contribuyente de su contabilidad y le dice, bueno, ya me enviaste la contabilidad para que en algún momento tal vez tenga elementos para poderte revisar. Ah, caray, pues no quedamos que la contabilidad se revisa o lo referente al 28 del Código Fiscal vía facultades de comprobación. Afortunadamente existe un precedente muy bueno de la Corte que, aunque es tesis aislada, establece, señoritas y señores, que el artículo 42A es inconstitucional y ese nos sirve de precedente pues para todos los demás actos en donde las autoridades lleven a cabo requerimiento de contabilidad por facultades de gestión. Y como lo decía este gran filósofo mexicano, Chicoche, pues los nenes con los nenes y las nenas con las nenas. No me pidas en facultades de gestión aspectos que van en facultades de comprobación y es lo que vamos a ver. Chicoche no, vamos a ver la defensa fiscal en este sentido. Y finalmente, impugnación de la orden de visita domiciliaria, si esta puede ser inconstitucional o no. Sí, es una estrategia de defensa fiscal, no en todos los casos convendría, ya vamos a ver en qué casos conviene, en qué casos no conviene, y bueno, pues para ganar tiempo, para que se regularice el contribuyente, pero eso ya ven que eso no pasa en México, todos los contribuyentes están al día, todos cumplen con sus obligaciones. Impugnación de resoluciones definitivas derivadas de procedimiento de presunción de operaciones inexistentes, iniciada solicitud del tercero colaborador fiscal. Bueno, si se inicia la presunción de operaciones o incluso carpeta de investigación, también ya lo vamos a ver en este curso. ¿Dudas? ¿Reclamos? ¿Todo bien? Entonces esto fue un…